Mauricio, primero que nada, Primera vez que te un veo. afectuoso saludo. Ah, No, muchas gracias. ¿sí? ¿Me ves? Sí, perfecto. Que las otras veces Perfecto. acuérdate que había estado en negro y solamente veía un lado. Exactamente. Primero que nada, muchas gracias nuevamente por esta invitación que te efectué para conversar sobre un tema que es importante, que en realidad las veces que hemos conversado sobre el tema de la guerra del Pacífico y sus diversas aristas, ya sea las campañas navales, militares, su trascendencia, no solamente hay que recordar los meses de mayo, julio, ¿no es cierto?, sino que en realidad tiene que ser todo el año y este mes es muy especial, porque hace unos días, el 13 de enero, se conmemoró el Día del Veterano de la Guerra veterano chileno, quiero decir, de la guerra del Pacífico. Antes, estimado Mauricio, cuéntanos un poco qué sucedió en aquella fecha, porque sucedió un hecho muy importante en el marco de las campañas de la guerra del Pacífico, Bueno, aquel 13 de enero. claro, en enero recordemos que se efectúa, bueno, a finales de diciembre ya empieza lo que es la campaña sobre Lima, que se pensaba iba a ser la última campaña para conquistar definitivamente eh, al Perú y lograr la paz, cosa que ocurrió 3 años después, recién después de la batalla de Huamachuco y el Tratado de Ancón. Y en enero de 1881 parten las tropas chilenas desde Lurín para capturar Lima y la primera de las batallas es el 13 de enero de 1881 y el 15, ayer se cumplieron 140 años, la batalla de Miraflores. Y bueno, y de ahí viene lo que es el Día del Veterano, que es uno de los actos más tardíos de homenaje que se hicieron a los viejos, pero que se conmemora principalmente lo que es el 13 de enero, porque la batalla donde más chilenos participan en la contienda de la Guerra Pacífica. Así es, ¿nos puedes contar, Mauricio, para quienes se van conectando, aquí les damos un afectuoso saludo, agradecemos su presencia. Cuéntanos un poco cómo fue ese enfrentamiento, porque prácticamente no es conocido, o sea, prácticamente no se habla a nivel general sobre la batalla de Choquillo. Pero es que, a ver, analizar, estamos hablando de batallas o combates, especialmente Chorrillo y Miraflores, que son batallas que se desarrollaron en un ancho de 30 kilómetros, que era la barra de defensa que tenían en Chorrillo, a lo mismo que en Miraflores. Entonces es muy, muy difícil analizar, inclusive con PowerPoint o con presentaciones, la batalla en realidad. ¿Por qué? Porque, como te digo, abarcaba 30 kilómetros de largo. El problema para Perú, que en ese 30 kilómetros de largo era prácticamente un soldado cada 5 metros. Entonces, si tú cortabas, matabas 10 soldados, ya cortabas la línea y pasabas adelante y podías entrar por la parte trasera de las otras tropas. Pero Chorrillos, principalmente San Juan o Chorrillos, como se le llama en Perú, se tomó rápidamente. Lo que más costó es el morro solar, que es como un morro de Arica un poco más grande, que es donde se acoplaron todas las fuerzas peruanas al final y que fue lo que realmente costó las bajas chilenas y lo que más costó tomar antes de la rendición de las tropas que quedaron. Tras lo cual, una vez que ya se toma prisionero a Panizo y a Miguel Iglesias, que eran los que estaban más o menos dominando ese sector, ya la guerra o las batallas se ponen casa a casa en el balneario Chorrillos, que era para que se entienda más o menos acá lo que nosotros sería Cachagua ahora que está de moda, o cualquier lugar del balneario de la gente con más recursos, aunque en ese tiempo sí que tenían más recursos, o sea, estamos hablando de mansiones sumamente importantes, que donde las tropas peruanas se escondieron casa en casa y siguieron disparándolo los chilenos. O sea, y los chilenos la única forma de sacarlos de esas casas muchas veces fue quemando los lugares. Y obviamente vienen Claro, saqueos y cosas así, pero es algo intrínseco de la guerra. exactamente, se puede decir que fue un combate urbano, o sea, como tú dices, casa a casa, cuerpo a cuerpo, no el combate clásico de trinchera o Claro, algo no, así. muchas veces se ha tratado de desprestigiar un poco esa acción diciendo que los chilenos entraron al balneario Chorrillo solamente a destruir, saquear, quemar y todo ese tipo de cosas. Que hubo, sí, estamos hablando de una guerra y en las guerras existen los saqueos, existen los abusos y todo ese tipo de cosas, es parte de, o sea, el que quiera negarlo, hace 140 años eso pasaba y hoy día pasa en la guerra y eso va a seguir pasando en cualquier guerra. Pero en ese entonces la mayoría de las casas estaban copadas por soldados peruanos que disparaban a los chilenos.
Entonces hubo enfrentamiento casa a casa y también hubo saqueo y cosas por el estilo, pero así es la guerra. De todas maneras, no es por justificar unas acciones distintas. Si tú ves, hay muchas fotos dando vueltas por internet sobre los supuestos, el día después del destrozo de los chilenos, Sí, del incendio de los chilenos. Si tú miras las fotos, de 20 fotos deben haber dos o tres que tú notas que hubo un incendio antes y en el resto no ves huellas de fuego en ninguna parte. Mi teoría es que muchas de esas fotos son de un terremoto anterior en la ciudad de Tacna, pero son teorías que lamentablemente no he podido comprobar hasta el momento, pero muchos de esas claro. son de terremoto o destrucción de ese tipo de cosas porque no hay vestigio en la mayoría de esas fotos de incendio, de fuego. Y el fuego sí deja vestigio. Exactamente. Estos enfrentamientos de Chorrillos y Miramontes fueron claves porque permitieron el ingreso del ejército chileno a Lima, si no me equivoco. Sí, ¿Cierto? claro, sí, claro. A ver, la tropa, hay una frase muy bonita que no sé si es de Willy Bascuñán, pero sale en la canción de Willy Bascuñán, El Puente de Lurín. Había un puente, Lurín, a ver, Lurín es como un poblado que está alrededor de 30 a 35 kilómetros de Lima. Y Ya. había un puente muy bonito, existen varias fotos en internet del puente Lurín, por donde tenían que desfilar todas las tropas para partir Ujú. rumbo a Lima. Entonces, primero Baquedano, el gran general Baquedano, dice que se queman los campamentos, porque Chile o vencemos o somos derrotados, pero no vamos a regresar. Y, de- Ah, ya. y después también se dice que, no sé si fue Willy Bascuñano o otra persona, pero da igual, la frase es maravillosa, el mañana será muerto o será gloria al cruzar el viejo puente de Lurín. O sea, las tropas cruzan desfilando Lurín, donde se sacan varias fotos, y ya no iban a volver a cruzarlo de vuelta. O vencían o morían, pero de la campaña de Lima no pasaban. No Y pasaba. claro, y se pensaba que se iba a firmar la paz una vez vencido el Chorrillos y San Juan, que es donde se destruye prácticamente al grueso del ejército de línea que iba quedando peruano. Porque Miraflores estaba compuesto principalmente por personal como el que nosotros empezamos la primera campaña, con los profesores, con los alumnos, con los peluqueros, con los carpinteros, los albañiles, que Ujú. prácticamente sin preparación partieron a la guerra. Ellos tenían eso en Miraflores, son los que no se habían movido para las otras campañas y solamente estaban en caso de que el ejército chileno venciera en Chorrillos. Y bueno, por lo mismo, el día 14 se manda a Guillermo Lira Errázuriz como mensajero del Estado Mayor chileno a ofrecer la rendición incondicional en la entrega de Lima para evitar mayores derramamientos de sangre. También existe una gestión diplomática para evitar una nueva batalla y que Chile entrara a Lima destruyendo la capital. Y bueno, se crea una tregua que el Perú a media tarde del día 15 rompe y empieza lo que es la batalla de Miraflores, que fue bastante más corta, pero ya fue la decisiva donde el ejército chileno, la división principalmente donde estaba la Concagua, Navales y esas unidades fue la que más sufrió al momento porque no estábamos preparados para el ataque que se nos produjo y apenas llegan los refuerzos ya pudimos lograr vencer en Miraflores para, a diferencia de lo que todos piensan nuevamente, para parar a las tropas y no entrar a Lima. Hasta que Torrico, que era el alcalde de Lima, pide por favor a Manuel Baquedano González que entre el ejército chileno a Lima porque las fuerzas peruanas que habían perdido en las batallas anteriores estaban saqueando y quemando la capital peruana. No fuimos nosotros. Y se le entrega la espada, Rufino Torrico entrega su espada como las llaves de la ciudad. A lo cual Baquedano contesta, no tengo ningún problema, vamos a hacer tomar posesión, pero se rinden todos, entregan todas sus armas y tomaremos posesión el día 17. Y Baquedano, eh, como lo caracterizaba por ser una persona bastante quitada de bulla, bastante humilde en ese aspecto, Ujú. le pide a Cornelio Saavedra que entre al frente de las tropas chilenas, siendo que Baquedano había sido el gestor de todas las victorias del ejército chileno, y Cornelio Saavedra Claro. entra con el WIN, con el artillería número 1 y todo entra en perfecto silencio y perfecto orden a Lima el 17 de enero de 1881. Mañana se conmemora otro aniversario, los 140 años.
Sí, justamente está chequeando el calendario. Es importante destacar este hecho porque acá en Chile prácticamente no se conoce. Mauricio, yo sé que es complicado, pero cuéntanos un poco quiénes se destacaron en general en esta batalla de Chocollos y Miraflores. Hay muchos. De hecho, en este momento tú me estabas contando, me acordaba de Arturo Pérez Canto, que sería después héroe del combate de la Concepción, pero son muchos. A tu juicio, ¿quiénes podrían destacarse en esta, en líneas generales en este proceso? Porque fue Choquillo, Miraflores y después, ¿qué más? Es que es complejo porque, a ver, existen varias como acciones importantes o bastante heroicas en las batallas. Son, vuelvo a decir, son de varias horas y en un territorio bastante amplio. Entonces, podemos hablar, claro, que de las cosas más heroicas está la toma del Morro y poner la bandera por Rebolledo, Daniel Rebolledo, que era un sargento del BUIN, y que José Francisco Vergara había dicho que ponga la bandera primera en el Morro Solar será ascendido inmediatamente a capitán. Y Daniel Rebolledo, que es ahora el patronímico de la Escuela de Suboficiales del Ejército, fue el primero y pone la bandera y gana ese grado. Es un personaje conocido y que hizo una acción bastante heroica en ese en Chorrillo. También está la carga del granadero a caballo, que fue magnífica y que salvó en bastantes momentos a la infantería chilena, que estaba sufriendo bastantes bajas, y comandada por Tomás Llava, el comandante del granadero a caballo, que también cae muerto en esa acción. En Miraflores cae Juan Martínez Bust, el comandante del Atacama, hasta antes de la campaña de Lima y que era jefe divisionario en esta acción, también cae muerto. Eso es lo que tiene la guerra del Pacífico principalmente. No es una guerra como se ha tratado también de denostar, de una guerra donde mandan al pueblo o mandan solamente al pobre a pelear. O sea, acá murió gente del corneta a coroneles murió gente con plata, murió gente sin plata. Fue una guerra de la nación en armas completamente. O sea, no habían clases sociales, no habían de derecha o izquierda, de arriba y abajo. Era Chile todo por un ideal y por un objetivo claro, que era ganar la guerra del Pacífico. Entonces, bueno, primero que nada también quiero reiterar nuestro agradecimiento a quienes se van sumando y pueden preguntar. Ya veo algunos comentarios, así que por favor vayan comentando y participando de esta interesante conversación con nuestro gran invitado. Mauricio, justamente tocaste ese tema y eso nos va a llevar a la conmemoración de esta fecha, ¿no es cierto?, de los veteranos de este conflicto, veteranos chilenos. Para quienes se preguntan por qué se conmemora el 13, tiene relación justamente con la batalla de Choquillos. No sé si nos puede contar un poco en qué año se decretó esta fecha de conmemorar a los veteranos, o más bien los motivos, porque tras siempre un conflicto de esta naturaleza en todo el orbe, cuando hay una guerra, siempre se recuerdan los veteranos que participaron y los diversos estados realizan una fecha, fijan una fecha. Estados Unidos tiene su Día de los Veteranos, se hacen conmemoraciones, etcétera, etcétera. Y en Chile pasa lo mismo, a pesar que en Chile no se hacen actos oficiales, en la fecha en sí, si no me equivoco. Sí, Oficiales, hablo del Estado, del presidente de la República. creo que comparar a Chile con cualquier otro país en el ámbito de homenajear a nuestro héroe, a los servidores de la patria, no tiene sentido porque Chile yo creo que es uno de los países más desagradecidos y más... Eh, eh, el Estado chileno es pésimo, la verdad. O sea, yo estoy picado y soy picado con el tema en cuestión, porque el Estado chileno siempre ha dejado de lado al servidor, ocupa a su gente. Se da lo mismo, ojo, da lo mismo, pero lo ocupa y después lo vota y después se olvida. Escúchame, Mauricio, una consulta, escúchame, es que Frey nos pregunta, ¿se dice combate de Choquillos o batalla de Choquillos? ¿Y qué diferencia hay entre batalla y combate? Bueno, hay varias diferencias y hay varios estándares de diferencia, pero está catalogada en los premios del ejército de la época y de la nomenclatura militar como batalla. Batalla puede decir principalmente, hay personas que dicen que es batalla cuando la finalidad de la acción de guerra produce un resultado estratégico, o sea que es de importancia esa acción de guerra. Otros dicen que es batalla solamente cuando actúan las tres armas, artillería, caballería y infantería. Y otros dicen que el combate es bastante menos importante en el futuro de la acción bélica propiamente tal, o sea, un combate que el día de mañana sigue todo igual después de haberse efectuado,
no tiene mayor importancia a una batalla o a una acción de guerra que hace que tú aniquiles prácticamente al ejército contrario. O sea, batalla es como más importante que combate, en forma simple. Sí, disculpa, acá Juan Carlos, acá de Historia de Cocholaba, un saludo a todo esto. ¿Ah? Un gran amigo, gran investigador. Pregunta, ¿triunfo chileno en la guerra al Pacífico fue virtud del ejército chileno o cuál es la estrategia peruana? Pregunta acá Juan Carlos Eh, Arellano. a ver. Es una pregunta muy general. Sí, pero es de ambos. Perú yo creo que cometió 1000 errores y nosotros cometimos 500. Esa es la gran diferencia. Pero la diferencia más importante de por qué Chile triunfa por sobre el Perú es que, te lo dije hace poquito, que Chile iba con una mentalidad súper clara. Era Chile contra Perú y Bolivia. Perú era Cáceres, era Iglesia, era Piérola y era mucho próceres o muchos caudillos y no era un país cohesionado o unido contra otros, sino que eran varios partidos políticos que no se pusieron de acuerdo para las elecciones, entonces van a presentar varios candidatos y Chile era solamente un conglomerado que iba a atacar, como para que se entienda o sea como más o menos en la actualidad chilena. Había una sola razón para esta guerra para Chile, que era vencer, y el Perú no, el Perú tenía varios lugartenientes para seguir. Perfecto, estábamos conversando, Mauricio, el tema de desde qué momento se conmemora el Día de los Veteranos, el 13 de enero, pero ¿desde qué año se estableció la fecha y cuáles fueron los motivos? Bueno, en diciembre de 1926 se establece, cuando era ministro de Guerra, si mal no recuerdo, Ibáñez del Campo, se establece como Día del Veterano el 13 de enero por conmemorarse principalmente la batalla de Chorrillo, en homenaje a todos quienes participaron en esa guerra, por ser la guerra, o sea, en esa batalla, por ser la batalla con más gente o más soldados chilenos. Ojo que soldados me refiero a soldados, cantineras, médicos, gente de bagaje y todos los que estuvieron en la campaña de Lima y en toda la guerra propiamente tal. Y por eso se empezó a conmemorar. Pero por eso te digo, o sea, se empezó a conmemorar, la guerra termina en el 84 y estamos hablando que se empieza a conmemorar recién en el 26, 42 años después, más o menos. Entonces yo creo que algo debió haber estado buscando el Estado de ese entonces para sacar un decreto como este y darle recién un día de homenaje a quienes dieron todo por Chile y a quienes les debemos todo lo que es el país en estos momentos, o por lo menos hasta hace un año. Y, y cuando ya la mayoría de los veteranos chilenos ya había muerto, o sea, de los 82.000 el año 26, cuando se entrega el segundo bono, porque el primer bono fue en 1906, debería haber quedado un tercio con suerte de los soldados vivos. Sí, y justamente tú estás tocando un tema muy interesante que para mí también es interesante y un tanto desconocido. Es eh, la situación en que quedaron los veteranos de la guerra del Pacífico tras el conflicto. O sea, terminó el conflicto, ¿no es cierto? Y muchos de ellos regresaron, entre comillas, a la vida civil. O sea, ¿y en qué situación quedaron? O sea, ¿cuál era? Porque muchos de ellos la pasaron mal. Me imagino, no tuvieron ayuda o posibilidad de insertarse en la vida civil. No hablo solamente del aspecto monetario, el aspecto del trabajo, hablo también del aspecto mental inclusive, o sea, de salud, no sé, muchas aristas que suelen pasar en estos casos. Sí, lo que pasa, Francisco, es que hay que analizar en contextos de época. Estamos hablando de 1884, cuando prácticamente ahora hay clase media alta, clase media baja, todos Mm. estudiamos, todos sabemos leer y escribir, todos tenemos posibilidades de ascender en la vida. Estamos hablando de un tiempo en el que el soldado no sabía leer y escribir, o el ciudadano chileno no sabía leer y escribir, aparte de ser un peón, agricultor, un albañil con suerte, o tener una pequeña profesión, no salía más de eso, o sea, prácticamente vivía en el fondo del patrón donde él trabajaba y todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de un país que era netamente agricultor y era relativamente pobre, y en esos tiempos más todavía antes de la guerra,
Entonces el soldado que vuelve a la guerra, el que vuelve bien físicamente, aunque psicológicamente yo creo que después de una guerra nadie puede volver bien, porque lo que ven y lo que viven no debe ser fácil, no debe ser fácil y eso recién en estos tiempos, hasta hace años, no se tomaba mucho en cuenta lo que es el problema de la trinchera, de la parte mental del soldado. En ese tiempo no existía, no le importaba a nadie, o sea, se preocuparon principalmente a los que quedaron inválidos y que por su profesión o por lo que ellos hacían no podían desenvolverse nuevamente como lo hacían antes de la guerra, pero el que era pobre antes de la guerra y vuelve sano, va a seguir siendo pobre. O sea, te doy ejemplos sumamente claros que 6 granaderos a caballos que llegan relativamente enfermos después de 6 años de campaña, mueren a los 2 meses de haber regresado y son tirados a fosa común, ni siquiera un corneta gritando, tocando silencio o en un nicho regalado por el Estado. Olvídalo, ni una posibilidad. El Estado te ocupó y Arturo Benavides Santos lo dice. O sea, cuando el Lautaro llega en octubre del 84 al puerto de Valparaíso, no había nadie que lo esperara, nada, y un par de semanas después le dicen ya vengan al cuartel, ya sáquense los uniformes, han sido licenciados, se acabó la guerra, se acabó todo, y se acabó todo. Entonces, por eso ya después empiezan a nacer en los años 90, 1890, lo que es lo que conocemos como la Sociedad de Veteranos del 79, que era una ayuda que los mismos ciudadanos y los veteranos con mejores condiciones económicas podían, y un poco más de condiciones no solo psicológicas, sino que de estudio, podían ayudar a los menos agraciados a pasar una mejor vida y más tranquila. Entonces, no, si este país, perdóname, pero cuando dicen el pago de Chile, no es el pago de Chile, es el pago de los chilenos, porque los que vivimos en este país, en su mayor cantidad, somos bastante mal agradecidos de los que así realmente son un aporte o han sido un aporte para Chile. Sí, cuéntanos un poco, Mauricio, si es posible, sobre la génesis de esta sociedad de los veteranos, porque en muchas ciudades seguramente se fundaron estas sociedades. Acá en Concepción también tuvimos una, acá donde está el Parque Ecuador, para quienes son de Concepción y no sé si me están viendo. Eh, Como tú dijiste, fueron asociaciones enteramente particulares, o sea, aquí no hubo un apoyo del Estado, sino que más bien fue una autogestionado, ¿no es cierto? Para de alguna manera velar, me imagino, por la integridad físico, en todo sentido, mental, etcétera, de los veteranos. Y tú dijiste algo muy cierto, porque una cosa es que uno llegue bien físicamente tras una guerra, pero otro asunto también complejo es el tema mental, todo el trauma que muchas veces no se da en el instante, sino que pueden pasar muchos años y el veterano puede sufrir miles de problemas, depresión, intento de suicidio, etcétera. Como ejemplo más cercano son las guerras contemporáneas, los norteamericanos que fueron a Irak, por ejemplo, muchos de ellos, o sea, sabidos, se han suicidado por lo que vieron en la guerra. O sea, eso es algo que pasa en todos los ámbitos, por si acaso, tras una guerra. Cuéntanos un poco cómo fue este asunto de la sociedad y cómo enfrentaron como tú dices, de, ¿cómo se me va la palabra? Agradecimiento, si se puede decir, de los particulares a quienes pelearon en la guerra, porque es una forma de agradecer a ellos por lo que hicieron por nosotros. Es que más que particulares, los mismos oficiales de ese entonces fueron los que fueron los impulsores de este tipo de ideas. Hay ejemplos súper claros, como en el Círculo de la Sociedad de Veteranos de Valparaíso, uno de los fundadores de Arturo Benavides Santos, que sabemos que fue un soldado del Lautaro, que llegó oficial, perdió una pierna en la Revolución del 91, entonces sabía lo que es estar complicado, y económicamente también pasó varias etapas de su vida complicado, tuvo que irse a Argentina también en busca de mejor suerte en su momento, y también sabía lo que es para sus compañeros vivir mal, entonces fue uno de los formadores de la Sociedad de Veteranos del 79 de Valparaíso. En Copiapó se formó, en Linares, en Talca. Yo creo que en cada una de las grandes ciudades de Chile había una sociedad de veteranos, y no solo en las grandes, sino que en el resto también, o en Iquique, pero pertenecían todos los lugares cerca a la de Iquique, a la de Arica, todos tenían su sociedad, y que principalmente tenía como estatuto darle las facilidades a los veteranos a tener ciertos medios, a ciertas ayudas. Claro, todos ponían una cuota, obviamente el que tenía más ponía un poquito más,
y después fueron haciendo sus mausoleos de veteranos para que el día de mañana los mismos veteranos que no tenían dónde caerse muertos literalmente pudieran ir a reposar sus huesos. Se encargaban también de la parte de la salud del veterano con los recursos de las sociedades. Después con el tiempo se fue aceptando a civiles que fueran socios de estas sociedades para conseguir mayores recursos, obviamente. El mismo Juan Segundo Meyerhold, que es uno de los fundadores de la Sociedad de Veteranos Defensores de Chile de Santiago, el mismo que le iba bastante bien, tenía una buena situación económica, se encargaba de conseguirle pega y trabajo a los veteranos más desvalidos. Muchos de ellos terminaron trabajando en una cervecería allá por Recoleta, por Independencia, porque él trabajaba Meyerhold ahí, entonces todos los empleados que se llevaban para ese lugar eran veteranos del 79, o sea, me hubiera encantado ser junior en esa empresa cervecera y ni siquiera para tomar, sino que principalmente para escuchar lo que me pudieran contar estos personajes. Entonces, sí, no, y bueno, y ya llegamos después de los primeros, la primera sociedad de 1906, donde se entrega el primer bono a los sobrevivientes del conflicto. Recién en 1906. donde ya muchos habían muerto, seguramente. Hace muchos esperaron, Eh, muchos murieron esperando el bono. Mauricio, claro, tú comentabas el tema de que, claro, surgieron estas sociedades. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue en Santiago el tema, porque después me gustaría hablar un poco de Concepción, pero primero en Santiago, cómo fue la conformación de esta sociedad y qué pasó con el tiempo, porque yo he visto fotografías de veteranos reunidos en estas reuniones, ¿no es cierto?, de la década del 20, incluso la década del 30, hasta incluso parte de la década del 40. De hecho, el último veterano, no, ay, se me olvida el nombre, falleció en 1967, parece, no me acuerdo bien la fecha, quizás tú me puedes precisar. ¿Nos puedes Ricardo, contar un poco de eso? Ricardo Orellana Olate fue el último veterano en morir. Sí, Él muere en Temuco en 1967. sí, Ricardo Villana, sí, de hecho, ahora me acordaste, Claro, pero perfecto. él llegó a general de división, pues, o sea, mientras más años pasaba, más grado le iban dando. ¿Qué es lo que pasó con los últimos veteranos en los últimos años de su vida? O sea, muchas veces un soldado puede haber llegado incluso a coronel porque iban dándole nuevos grados para darle una mejor ayuda, porque por el grado, mientras más grado o más acciones de guerra haya estado, mayor era la pensión que podía recibir o los bonos que te da el Estado, pero ya después de mucho tiempo. Eh, y bueno, y las sociedades de veteranos, bueno, en Santiago existieron la Sociedad de Veteranos Defensores de Chile, la Sociedad de Inválidos de Veteranos del 79 y la Sociedad de Inválidos de la Guerra del Pacífico. Después ya se crearon las sociedades de veteranos del 79 y Ejército de Chile, se van creando cuando menos menos veteranos van quedando. Y bueno, en Concepción, si mal no me equivoco, era Guerreros del Pacífico también, que se llaman, porque se iban poniendo distintos nombres los que no quedaban solamente como sociedad de veteranos. Y iban actuando en forma independiente, pero se pedían los estatutos, las nuevas que iban formando, se le pedían los estatutos a las ya formadas para poder tener más o menos una partida en común entre cada uno de ellos, porque algunas van funcionando y otras no van funcionando. Entonces, el mismo Juan Segundo Meyerholz iba viajando a distintas sociedades para dar el apoyo y enseñar un poquito cómo funcionaban las sociedades para que se llegara a buen término y para que funcionara bien. Y bueno, y fue creándose en cada lugar, como te decía, en Linares, Rancagua, San Fernando, Rengo. En la mayoría del país había una sociedad de veteranos y se dedicaban principalmente, se juntaban, habían asilo acá en Providencia, Román Díaz había un asilo de veteranos, en Carmen también había otro donde terminaban sus días los veteranos que no tenían donde vivir, no tenían familia ni nada por el estilo. Y eso ocurría en todos lados, eso ocurría en todos lados y gracias a Dios le dieron un tiempo digno al final de sus vidas a los servidores de Chile. Pero ojo que no todos los veteranos, y eso es súper importante que la gente lo entienda, no todos los veteranos del Sí, 79 estaban unidos a una sociedad. Había muchos que se perdieron sus tumbas en el tiempo porque se fueron a huesero o algo por el estilo, porque no eran parte de las sociedades, porque tampoco tenía internet, ni teléfono, ni nada por el estilo en esos tiempos. Entonces, si tú
no convivías diariamente con personal que haya estado contigo en la guerra, muchas veces no te enterabas de que habían bonos o de que había una sociedad ni nada por el estilo. Muchas veces Claro. publicar en los diarios se busca a los veteranos del 79 para que vengan al cuartel tanto, pero recordemos que no sabían leer y escribir tampoco, entonces es muy difícil. Sí, lo último que me comentaste me trajo a la memoria lo siguiente. Hay una revista que, bueno, contrariamente a lo que la gente piensa, y disculpa que me explaye un poco, pues como tú sabes, esta es una conversación, uno va cortando. Bueno, a los que no saben, yo soy periodista y leo mucho sobre justamente la historia en prensa. La actividad periodística en Chile a principios del siglo XX era bastante más intensa de lo que uno pueda pensar. Claro, no había internet, no había televisión, nada de eso, pero había mucha prensa impresa, más redundancia. Especialmente algunas revistas que aparecían, estaba la revista Sucesos, la Lira Chilena, entre otros magazines, ¿ya? Y de vez en cuando publicaban una sección que era la vida social. Esta revista ustedes la pueden encontrar en Memoria Chilena, para en PDF, pueden revisarla, ahora que vamos a estar seguramente encerrados en este verano, ahí tienen un panorama para ver el sitio y revisar todas estas revistas de manera en PDF. Y justamente en esta sección a veces aparecían estas reuniones que hacían los veteranos y se publicaban incluso en, en esta imagen. Pero como tú bien dices, Mauricio, para aclarar inmediatamente a nuestros amigos que están viendo, no todos sabían leer o escribir. Podría pasar que podía estar leyendo el artículo y no entender realmente el contexto, porque en ese minuto no existía el teléfono, no existía el WhatsApp, no había nada. Entonces comunicarse para saber dónde estaban los veteranos de tal unidad, etcétera, no era fácil y se podía perder. Sí, claro, y eso es lo que, a ver, la mayoría de la gente en estos momentos comete el grave error de estudiar o leer la historia con la mentalidad actual. Y la historia jamás se puede leer sin contexto, y el contexto era ese. En ese tiempo no había capacidad lectora, no había... a ver, te pongo un ejemplo súper simple. Sí, Si se publica en Concepción, en el diario de Concepción, ¿tienen algún diario regional? está el Sur acá y el diario Concepción. Ya, Son dos diarios. ponte tú que se publique ya, se necesita el veterano Juan Carlos Arellano, que desertó, se solicita que se acerque al cuartel de calle Aníbal Pinto 24. Pero Juan Carlos Arellano vive o en Yumbel, o en Florida, o en Coronel, o en Penco, O o, en Huachuraba. o en Huechura. No, no, ese es oficial, ya tiene otro estilo de vida. Ah, Entonces, perfecto. Ah, bien. primero no le va a llegar el diario, ya no le va a llegar el diario. Segundo, a Florida en ese tiempo no iba a llegar el diario Concepción o el diario El Sur, o por último, si llegaba, llegaban pocos ejemplares. Entonces, es muy difícil que las noticias o todo ese tipo de cosas le llegaran al destino que buscaban. Entonces, por eso muchos veteranos murieron en el anonimato, jamás cobraron un bono, nunca más se supo de él después de una vez que se desmovilizó su unidad. Entonces, por eso también yo siempre hablo de los héroes olvidados, porque la mayoría, los que no sobrevivían a 1906, los que murieron antes de 1906, hay muy pocos registros de ellos. Aparte de las listas de revista comisario, donde tú firmabas y como pasabas y lista, como Mauricio Pelayo, no ponían el segundo apellido, no sabían de dónde era. Entonces la mayoría de la gente no sabe para dónde se fue después de la guerra. Entonces, empezar a buscar más información y las familias tampoco ya volvió de la guerra y se acabó. Y se acabó el conflicto. Entonces, por eso también fuimos olvidando poco a poco a cierta cantidad de veteranos que no tenemos cómo acceder a mayor información de ellos. ¿Ya? Pero hay otros ya después de 1900 que dejaron más huella que en 1906 por los registros, otros de que dejaron en 1926, y otros que eran muy pequeños en la guerra del Pacífico y tuvieron hijos viejos, que muchos murieron hace poco o también hay hijos vivos todavía. Entonces puede haber más información de los veteranos, de ellos en particular, pero no de los que murieron antes de 1906. Entonces, por eso te digo, las sociedades tampoco hay mayores registros de todos los veteranos porque muchos no pertenecieron a la sociedad. Entonces, las sociedades normalmente, como te comentaba el otro día cuando conversamos, mausoleos de veteranos de Concepción. Concepción es una gran ciudad donde tuvo un regimiento, un batallón, y donde dos, la verdad,
donde muchas unidades, muchos soldados fueron a llenar otras bajas, tenía un mausoleo con 124 nichos. No es comparable jamás a la cantidad de penquistas que fueron a la guerra. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta que la historia se va perdiendo en el tiempo. Claro, y seguramente, bueno, hay que consignar que el Diario del Sur que te mencioné se creó en 1888. Seguramente años después algo habrán publicado, quizá algún aviso o algo por el estilo. Es posible. Aquí nuestros amigos están preguntando algo. A ver, Héctor Pardo, mi tatarabuelo fue enterrado en Viña del Mar, frente al mar. Ese cementerio fue tragado por el mar en un temporal. No sé en qué año. Eso me lo dijo mi abuelo. Y su tumba se perdió para siempre, como comentario. Bueno, como muchos, somos un país lleno de terremotos. El mausoleo de Concepción, de Chillán, se cayeron y no se restauraron nunca más. El de Melipilla se cayó recién en 1980, en el último gran terremoto de la zona. Eh, Nada que hacer, po. Nada que hacer, si Eso es una lamentablemente se pregunta. están perdiendo. Sí, una pregunta que quizás pueda ser obvia, pero para nuestros amigos que no saben, ¿cómo es la situación de los mausoleos en general, de los veteranos en los cementerios del país, desde tu visión, Hasta, desde tu perspectiva? hasta hace unos 20 años más o menos los mausoleos eran paupérrimas, su, su estado, estaba muy mal estado la mayoría, no los cuidaba nadie, ya, obviamente ya no existían veteranos. Y, y me acuerdo en esos tiempos era re cómico porque yo empecé a salir en los diarios y en varias partes publicando en mi página web que apenas, cuando apenas empezaba internet, a hablar del mal estado en que estaban los mausoleos. Y el ejército acusó recibo inmediatamente y empezó a arreglar un poquito los mausoleos. Yo me saco el sombrero porque sí, es responsabilidad de ellos porque después de que se acaban las sociedades, muchos de los mausoleos se ocuparon también como mausoleos militares y fueron enterrados personas cuando habían nichos disponibles, militares que no habían ido a la guerra, pero se hicieron cargo de los mausoleos y ahora la mayoría de los mausoleos están en muy, muy buen estado. Han preocupado de cuidarlos, pero obviamente, si viene un terremoto y se caen, te puedo apostar que se van a todos a una fosa común y van a hacer como en Concepción y poner una pileta en vez de hacer un nuevo mausoleo. O sea, no se van a ir por lo más barato. O sea, hay que ser realistas a esta altura y no van a rehacer un mausoleo de la nada. Pero nadie, ojo, o sea, yo mismo, o sea, si yo tuviera un mausoleo ahora y obviamente no tengo mayores recursos, no voy a destinar en la comida de mis hijos para hacer un nuevo mausoleo, sino que me la ingeniaré con lo que puedo para que no se pierdan los restos nomás. Claro, obviamente hay que entender el tema. Eh, Hablamos recién del último veterano. ¿Qué se sabe de los últimos veteranos? ¿Hasta qué década existieron? ¿Cómo fue el tema? Porque a mí también me llama la curiosidad. Estamos hablando de la década del 40, del 50, reciente comentar que hay fotografía incluso. Me llama la atención porque ya una época en que, si bien todavía no existía la televisión, pero sí existía el cine, en los cines había una sección que se llamaba sección cinematográfica de noticias. Entonces, Melco, por ejemplo, publicaban las noticias antes de la película. ¿Habrán aparecido en algún noticiario los que quedaban vivos? Te estoy hablando de 1945 en adelante, porque ya es una etapa muy adentro del siglo XX, ya estamos hablando, pasaron ya sus buenas décadas desde el fin de la guerra, que hayan llegado a los 90 años. Sí, pero es que no eran ¿Hay importantes. antecedentes al respecto? Es que ese es el punto, no eran importantes. No eran importantes. Ahora ya con esta cosa de internet, con este tipo de cosas, que podemos masificar una noticia que también trae cosas malas, porque se pueden masificar estupideces. Pero cuando con internet tú puedes hacer una biografía y publicarla para que 10.000 personas lo conozcan, eso no ocurría en ese entonces. Entonces los mausoleos no eran, o sea, los veteranos no eran mayormente importantes. O sea, los militares sí, muchas veces los pueblos y todo, para los cumpleaños, para el Día del Veterano, iban a la casa del veterano y con la banda le tocaban las mañanitas o alguna marcha en homenaje al veterano. Eso se hacía en los pueblos hasta el final. Al general Orellana le regaló hasta el ejército hasta una media agua, una casa bien bonita, los últimos años de vida.
y se hacía masivamente. Hay un video, hay como 3 videos de desfiles que andan dando vuelta por internet, pero que son bastante más amplios y que a la pasada se puede ver algún veterano. Hay uno solo que es de 1955, que se conmemora el Día del Veterano, un 13 de enero de 1955, donde hay un pequeño video de como 1 minuto que están en la ceremonia de la Plaza Baqueano, porque ahí se hacían las ceremonias del Día del Veterano mientras vivieron los viejitos. Y bueno, y también anda con el título de que es la inauguración de la Plaza Baqueano, cosa que ocurrió en 1928, 1927. Entonces, en Claro. 1955 no tiene razón de ser, es el Día del Veterano, y ahí se muestra la cara de los últimos veteranos que estaban vivos antes de, o sea, los últimos veteranos sobrevivientes de la Guerra del Pacífico. Pero lamentablemente nunca se hizo como un corto donde se entrevistó a los veteranos o algo más interesante, porque, y en los 60 se pudo haber hecho, pero es porque principalmente no eran importantes. O sea, estamos hablando de que revistas sucesos, como tú dices, Zigzag, eran las únicas revistas principalmente que daban importancia a los veteranos y que algo siempre te ponían para las batallas de Chorrillo y Miraflores, para las conmemoraciones de Tacna, que en su momento la batalla de Tacna también fue importante, o Arica te mostraban los banquetes que se hacían los veteranos y todo ese tipo de cosas. Pero no eran mayormente, desfilaban en camiones para el Mauricio, 18 de septiembre. Mm. claro, lo que es todo el Parque O'Higgins, hay en camiones, desfilar, efectivamente. Pero disculpa la pregunta un poco tonta, pero y para quienes se están preguntando lo mismo, estamos hablando de la década del 50, 60, ¿por qué no se les tomaba en cuenta entonces? Porque tiene que haber un motivo de peso. Te hablo en general de la sociedad, no solamente del Estado, te hablo de todos. Porque si yo hubiera sido vivido esa época, te juro, la habría entrevistado o habría hecho una noticia, porque tenerlo vivo, un testimonio vivo de la guerra, sin duda lo habría hecho. Sí, pero es que Lo son habría los, hecho. De hecho, las fotografías de ellos, los reviso en internet, yo me pregunto, si hubiera estado vivo en la década del 40, si hubiera estado en la década del 50 al menos, haber hecho algo más, no sé, obvio. bueno, ¿Y qué pasaba entonces? ¿Por qué? Pedro Siena lo hizo, po. Pedro Siena, que era escritor, que era un personajazo muy importante, Sí, entrevistó a su padre, que se llama, y hizo un pequeño libro que se llama Recuerdos del Soldado Desconocido, porque nunca dijo que era su padre, ni nunca dio el nombre, pero fue en varias entrevistas, y él en su libro dice que va a entrevistar a un veterano que él no quiere dar su nombre. O sea, su padre ni siquiera quiso decir que era él, y sale un libro muy entretenido donde él cuenta todo lo que vivió en la guerra como un entrevistador más. Él entrevistó a un personaje más, a un veterano más. Existen ese tipo de cosas, pero muchos de los veteranos tampoco les gustaba mucho hablar de la guerra, o sea, de lo que vieron, los que realmente vivieron las grandes batallas no hablaban mucho del tema, eso cuenta en la historia. ¿Por qué? Porque no había mucho que contar en el aspecto de que no era agradable rememorar esos años de vida por lo complicado que es matar gente o ver todo lo que vieron estos personajes. Y porque, como te digo, o sea, si tú vas a Temuco vas a encontrar bastante bibliografía, entre comillas, de diario y revistas sobre el general Ricardo Orellana, porque era más local. Él era el héroe local y de él se hablaba en Temuco, pero no se hablaba en Santiago. No se hablaba en Arica se hablaba de José Santos Leiva, que era el último veterano que estaba allá. Acá se hablaba de otro veterano, pero no se hablaba generalmente del conglomerado propiamente tal, o sea, era más individualista y acciones principalmente de un periodista o para tal acción ya vamos a ver al último veterano que está acá y se hacía, pero salía en ese pueblo, eran los héroes locales más que chilenos. Y bueno, claro. y volviendo a lo que vieron los propios veteranos, hay decenas de soldados que murieron en la Casa Orate acá en Santiago, así que no, eso acredita más que lo que se habla, es cierto de que vivieron muchas cosas que no pudieron superar nunca. Ahí quizás faltó una falta de apoyo psiquiátrico, psicológico. En ese entonces no había, pero es lo que uno infiere. Sí, claro, pero es que por eso mismo te digo, vamos al contexto del tiempo, no, no, Claro, no había sentido, o sea, eh, ahí te metían a un psiquiátrico también por cualquier cosa,
no habían los avances de este entonces, de ahora, entonces no tiene sentido analizar con mentalidad de ahora lo que pudo haber pasado. Y ya no pasó, los veteranos murieron muchos abandonados. El otro día publiqué también que un veterano que para mí me llenó el alma también, Vara, si no me equivoco, del cazador de caballo, que pucha, tras recorrer todo el cementerio general buscando lápida por lápida encontré, y la lápida dice eh, o sea, no, ni siquiera Paras, no me acuerdo en este momento ya, pero Pedro Varas Tapia, su esposa Flora. Entonces ya, yo sabía que estaba en ese lugar porque ya había ido a los registros y toda la cuestión y empecé y me voy a la hoja de servicio y tenía 15 acciones de guerra en caballería. O sea, más que Sofanor Parra, que uno de los que más acciones de guerra tiene. Y no dice veterano del 79, no dice Ejército de Chile, no dice absolutamente nada, dice su esposa Flora, porque no tuvo hijo, porque en ese entonces no existían las sociedades de veteranos, entonces el gallo murió solo, lo fue a enterrar su señora y paremos de contar. Y el gallo ofreció su vida en 10 batallas, 15 batallas. Entonces, de repente da como rabia, pena, da muchas cosas. Bueno, y esperemos que pase la pandemia porque a ver si puedo conseguir los permisos. Como no tiene descendencia, uno no puede meterse, pero tratar de conseguir con poderes y hacerme responsable de cambiarle y hacerle una bonita lápida que mantenga el nombre de su esposa y todo ese tipo de cosas, pero también en agradecimiento, como un chileno más, poder poner un poco que sea veterano en la Guerra del Pacífico y su regimiento, por último, para que el que pase por ahí lo vea alguna vez, pueda saber quién es el que está dentro. O si es que, Claro, o con el mejor de las suertes, poder trasladarlo a Chépica, donde había nacido. exactamente. Tocaste un punto muy importante que es el presente, ¿no es cierto? Hoy día hay nueva tecnología, de hecho nosotros estamos haciendo justamente uso de aquello. Creo que la pandemia ha ayudado también un poco a este encierro, a que más personas puedan meterse en las redes sociales o internet y averiguar más información al respecto. ¿Cómo es el tema de la difusión? Porque pasó este 13 de enero, muchos, tú hiciste una labor muy importante de difundir sobre el marco de esta fecha de veteranos de la guerra. ¿Cómo es el tema de la difusión? ¿Cómo es el tema de la recepción de las personas desde tu visión en el presente? Presente hablo de los últimos años y este año, bueno, lo que va de este año. A ver, la gente ha ido creciendo, la gente con ganas de homenajear a los veteranos. Eh, las mismas redes sociales ha hecho que mucha más gente aprenda un poquito más del tema, se interiorice más del tema, homenajee más al veterano, pero a no engañarse. De ese porcentaje, de esa gente hay un porcentaje muy grande que honor y gloria mientras esté frente al computador, pero de ahí a que vaya a leer un libro, o de ahí a que vaya a ir al cementerio, o de ahí a que ponga un peso para una lápida, olvídalo. Ya existe mucho personaje que honor y gloria, o hay que hacer algo, o tienen que hacer algo. Yo no lo voy a hacer, pero tiene que hacer el resto algo. Y eso pasa mucho en el chileno. Así como también ha crecido una gran cantidad de personajes que llevados por otro tipo de pensamiento tratan de denigrar a todo lo que sea recuerdos de años de gloria o recuerdos de homenaje a personajes importantes de nuestra historia. Ya Uh -huh. tratan principalmente, como que les molesta que uno esté orgulloso de ser chileno y de la gente que hizo algo por Chile, como ahora ya nadie hace nada por Chile, que somos más individualistas, como que a uno le molesta. A mí me pasa mucho, a mí me ataca mucho la gente porque yo enaltezco la figura de Baquedano y de los soldados, entonces nos falta el pelotudo, no, que genocida Baquedano, o no, que los veteranos era el pueblo, no, que eran pobres, que la oligarquía, que no tienen idea ni siquiera cuándo fue la guerra, pero son expertos en repetir sistemáticamente lo que les dijeron que dijeran. Son como los típicos bots en internet que tú pones patriota en algún post y aparecen 20 gallos con cuentas que tienen una foto y nada más a tratar de tirarte el post abajo. Entonces, así como ha crecido la gente que está orgullosa
del legado de los veteranos del 79, que es la única época en nuestra historia que hemos sido solamente uno en Chile, porque ni la Teletón, porque la Teletón también tiene detractores. Ahora sí, ahora hay mucha gente que no piensa y que trata de bajar todo lo que sea patria, todo lo que sea sentimiento e identidad Mauricio, sí. Bueno, otras veces te lo he preguntado, pero hay que considerar que hay nuevos amigos acá que se van sumando y quizás están viendo por primera vez una conversación entre nosotros. ¿Qué te parecen los historiadores? Cuando hablo de historiadores, hablo con formación académica, que tienen magíster, doctorado, y que critican lo que tú estabas hablando recién, de las personas que recuerdan estos acontecimientos, recuerdan a los veteranos. Hay incluso un historiador, lo digo de manera pública porque lo ha dicho públicamente, Gabriel Salazar, por ejemplo, ha sido muy crítico de quienes, de quienes recordamos esta fecha, de quienes recordamos a los veteranos. ¿Qué te parece esas opiniones de ellos? Insisto, del círculo académico, no me estoy refiriendo a otras personas. Bueno, que, a ver, ¿Qué te parece? mira, a ver, yo sé, ellos se ganaron sus títulos de historiadores con harto esfuerzo, harto estudio, y yo me saco el sombrero, lo encuentro y los felicito, encuentro súper bueno, por eso yo también siempre he dicho que yo soy investigador nomás, yo nunca he sido historiador, aunque hay otros historiadores con magíster y con todo, que han dicho que yo soy más historiador que muchos con título, porque yo me encargo a hacer historia y a enseñar historia. Entonces, pero no, a mí me da lo mismo, a mí me da lo mismo el título. No estoy de acuerdo si les gusta o no les gusta lo que yo hago, me importa un bledo porque a mí no me pagan. Ellos no recibo ayuda del Estado, no recibo ayuda institucional, no recibo ayuda de absolutamente nadie, ni tampoco de lo académico. Entonces, si no les gusta lo que yo digo, cambien el canal. Yo me voy a seguir dedicando a enaltecer a los grandes chilenos. Salazar tiene todo mi respeto, no me gusta, pero tiene todo mi respeto porque es un gallo reconocido, un profesor reconocido en Chile. Pero de la guerra, de la parte social puede saber mucho, pero de la guerra del Pacífico es otra cosa, son cosas distintas, son cosas distintas. Él en su tema, yo en mi tema, como te digo, lo respeto, no debe saber ni siquiera quién soy yo. Hay otros historiadores que hablan mucho y que les encantaría poder dedicar todo su tiempo como yo a un tema. Pero ellos no, pues ellos por estudio y por paper y por cosas que tienen que ir Claro. principalmente a lo que les digan que tienen que hacer. Los que lo auspician o los que lo ayudan o los que les pagan. Yo no, yo me encargo a tratar de dar a conocer a los veteranos con mis biografías, con mis estudios, sacar del anonimato en el tiempo que yo puedo, en el tiempo que yo quiero y en el tiempo que... Y como vuelvo a lo mismo, como no me paga nadie, ni le debo favores a nadie, me tiene sin cuidado si les gusta o no. O sea, yo respeto lo que ellos hacen y exijo el mismo respeto nomás. Y aparte que, a ver, si aquí estamos en un país libre, y yo creo que los veteranos del 79 son dignos de homenaje, dignos de sacarlos del olvido y si tú me preguntáis, les debemos todo lo que es Chile. Así que tratar de denostarlo te baja un estatus como persona nomás. Claro, ese es justamente uno de los puntos que también concuerdo en cierta forma, porque es una parte de la historia que hay que recordar, porque lamentablemente, como tú sabes, la guerra siempre eh, hay muchos caídos y ellos se tienen que recordar. O sea, ellos permitieron construir el país que tenemos en el presente. En los minutos que quedan, Mauricio, hablemos un poco de las mujeres que la guerra al Pacífico. Siempre se habla del caso icónico de doña Irene Morales. ¿Ah? Siempre sale a la palestra. ¿Qué nos puede contar un poco de ella y que hay que recordar también? Porque mujeres participaron en la guerra y a mi juicio también se tienen que recordar en esta fecha, Sí, guardando las proporciones del caso, obviamente. sí, claro. Bueno, Irene Morales es como la cantinera más conocida de la guerra del Claro, Pacífico. es la más conocida, más... La más mediática, se podría decir. Y sí, es un personaje digno de destacar, así como son el resto de las cantineras. Cantineras no superan los 20, ojo.
a diferencia de lo que todos quieren decir. Eso no significa que la mujer no haya participado masivamente en la guerra. Hay cientos de mujeres que acompañaron en cada una de las campañas a sus maridos, esposos, padres, y a todo ese tipo de familiares. Entonces iban, armaban campamento al lado, otras se encargaban de un poco de ayudar en la parte médica, la parte de hacer comida y ese tipo de cosas, que son las mujeres que no se hablan. Pero Irene Morales es un personaje que también tiene mucho de fantasía y de mística su historia. O sea, hasta hace poco Irene Morales tenía 16 años al ir a la guerra, ya era viuda como 2 veces, estuvo en todas las acciones de guerra. Esa era la historia ficticia que principalmente es la que se daba a conocer, porque normalmente nosotros, por no conocer la historia de los personajes, tratamos de enaltecerlo más de lo que son y al final conseguimos un hecho totalmente contrario a lo que buscamos, porque al final cuando te das cuenta que no es verdad cierta parte, ya empiezas a pensar, ¿el resto será verdad o es mentira? Entonces, enaltecer más de lo que corresponde al personaje o al héroe en cuestión, al final es contraproducente. Por lo cual Elena Morales no deja de ser importante, ni la cantinera más mediática, saber que tenía 31 años en vez de 16, que llevaba 2 matrimonios, el primero en el 77, después se había casado que el primero era argentino, después se había casado, que no hay certeza del segundo matrimonio, la verdad. Puede haber estado viviendo con Pizarro en Antofagasta, que se lo mataron los bolivianos allá en Antofagasta, que es una de las razones por qué Irene Morales se enrola en el tercero de línea. Y después se casa con un soldado del Curicó en el 83, en plena campaña, en Perú. Y bueno, y muere a finales de los 1800, en Santiago también, en los tiempos en que la guerra había pasado y no había mayores honores ni nada por el estilo, pero sí participó en acciones importantes como Arica, que es la que más se recuerda por pertenecer a una de las 4 unidades importantes que participaron, que era el tercero línea. Estuvo en San Francisco, en Pisagua, aunque estuvo, nunca desembarcó. Bueno, y en la campaña de Lima también. Ahora, hablando de cantinera, Mercedes Devia, que es una cantinera nacida en Curicó, ahora se está consiguiendo por María Antonieta Rojas, la cantinera del Curicó, como le digo yo, que es una persona que ha hecho mucho por los veteranos en las agrupaciones de recreacionistas allá en el Maule. Están consiguiendo que se haga una calle, ni siquiera un pasaje o la típica cuadra picante, no, una calle importante que le pongan el nombre de Mercedes Devia como cantinera de la Guerra del Pacífico. Así que un logro bastante importante de esta chiquilla, de esta cantinera actual, que se ha movido durante varios años en Curicó, recreacionando, enseñando y sacando del anonimato a los veteranos de su ciudad. Y ese tipo de cosas hay que sacarlo a la luz para que en todas las ciudades exista lo mismo. O sea, sería fantástico que el día de mañana Concepción tenga más personas como María Antonieta, que Copiapó los tenga, pero fuera de la parte virtual, sino que diariamente las autoridades los reciban y las autoridades también hagan como propia las campañas de poder darle un lugar importante a quienes hicieron algo importante por Chile, porque hay tantas calles, Amapola, Los Tachuelas, o calles que no tienen sentido, Uno Norte, que podrían llevar el nombre de alguien importante, que crearía una identidad del pueblo con la historia misma del Claro. Y quiero recordar que en Santiago hay una calle que se llama Irene Morales, por si acaso. Claro, debe tener 20 metros. Claro, Sí. pero lo menciono por si no lo sabían los amigos de Santiago. Y ojo que le querían cambiar el nombre, porque ahí fue en estos estallidos muy bonitos que se hacían cerca de Plaza Baquedano, ahí se cayó un gallo, un hoyo que se lo executó, un caballero, y le querían poner el nombre a la calle del caballero. O sea, perdóname, pero Irene Morales es Irene Morales, no puedes cambiarle, ni siquiera pensar en cambiarle el nombre, pero bueno, ese es tema de otro costal. Estimado Mauricio, estamos cerrando esta conversación, pero siempre te dejo el espacio antes para que comentes lo que estimes. Tengo entendido que hay un libro que publicaste hace un tiempo, que parece que quedaron algunas reservas. No sé si nos puedes comentar.
A ver, un poco. es que bueno, normalmente yo, la única forma de poder uno seguir trabajando y investigando, alguien de forma individual, es publicar mis trabajos y venderlos prácticamente no por librería, porque la librería se llevaría las ganancias que uno pudiera adquirir para poder seguir trabajando. Así que yo voy publicando mis libros y cada vez que saco algún libro aviso por Facebook o Instagram para quien quisiera comprarlo. Pero por el momento ya va a salir supuestamente a finales de este mes o en febrero un Anécdotas de la Guerra del Pacífico, eh, que es un libro súper fuerte en el aspecto que yo escribo re poco como Mauricio Pelayo, pero sí saco varias historias de distintos archivos, como sumarios contraoficiales, anécdotas de oficiales que eran bastante un vivir más alegre, asesinatos, cosas de que normalmente los libros no hablan, pero que entre humanos existen ese tipo de cosas. Y son datos que no salen en los libros y que son anécdotas, como le digo yo, poco conocidas, porque a mí me cargan esos títulos, historia secreta o la vida secreta, no, esa cuestión, si nada es secreta, o sea, eh, eh, todo lo que está publicado o se publicó o existe, no es secreto. Que yo no lo lea, eso no significa que sea inexistente o me lo traten de ocultar, es que yo la verdad no me di el trabajo en buscar la información. Entonces, son historias que no se escriben normalmente, pero sí que es bueno darse cuenta que los veteranos, aparte de héroes, aparte de patriotas, aparte de darnos todo lo que nos dieron, eran hombres y mujeres como tú o como yo y que vivían como tú o como yo. Así es simple. Exactamente. Y eso es lo que voy a sacar ahora en febrero. Bueno, acabo de sacar, pero ya debe quedar un par de ejemplares nomás, lo que es el 140 años de la Guerra del Pacífico, 140 héroes olvidados, el tomo 3, donde hay alrededor de 140, 145 biografías de veteranos, la mayoría de los casos desconocidos, para que la gente vaya metiendo en su vida a ese tipo de personajes. Perfecto. Estaremos entonces atentos a tu próxima obra que va a ser en febrero, ¿cierto? Sí, ¿Me yo contaste? creo que en febrero va a salir. En febrero va a salir. Perfecto, para quienes, para que estemos atentos y ahí vamos a difundir y vamos a estar atentos a eso. Bueno, me imagino que habrá un lanzamiento o algo así, ¿o no? ¿Virtual? ¿Estás pensando algo virtual quizás? No sé, es que ¿sabes lo que pasa? Los libros que yo saco 100 ejemplares. Entonces, normalmente después de 22 años de trabajar en este tema, gracias a Dios hay mucho más de 100 personas que siguen el tema periódicamente. Entonces, no es difícil que apenas salga el libro el mismo día ya estén encargados los 100 ejemplares. ¿Ya? Eh, Tampoco me puedo dar el lujo de sacar más porque hay que pagarlos, pues. entonces, entonces, claro, voy a avisar y sí, los primeros que lo encarguen se quedan con el libro, no están reservados hasta que salga. La verdad, siempre espero que salgan de la imprenta para ofrecerlo. Pero sí, por Instagram y por Facebook van a ser los primeros en enterarse apenas salga el libro. Perfecto. Y para ir terminando, ¿dónde te ubican? ¿Dónde te ubicamos en las redes sociales? Mira, principalmente en Facebook, que por Mauricio Pelayo González lo he olvidado para que se entienda. Bueno, aparte que soy el único Mauricio Pelayo González. Pero en Instagram he tratado de meterme a Instagram más, pero como es más corto lo que uno puede meter de información, muchas veces las biografías que algo quedan a la mitad, entonces me frustro. Y me cuesta, me complica más Instagram que otra cosa. Entonces, Lo que pasa, no me, no Mauricio, me y esto es un entero, consejo. no me entero ni siquiera cuando me llegan mensajes. Entonces, me frustra un poco Instagram porque no lo domino. Sí, sí, y esto es un consejo, y disculpa que te dé un consejo y también para quienes usan Instagram. Instagram, el fuerte de Instagram, a diferencia de Facebook, no es el texto escrito, sino la imagen o el video, ¿ya? Por eso, cuando se creó Instagram, esta red se creó para que las personas con una foto transmitieran un mensaje. Ponte tú la foto de una taza de café, estoy tomando desayuno. Ponte tú, algo tan... me carga eso, pero por eso se creó esta red de Instagram. Hay mucho. Y con el tiempo fue cambiando las temáticas, pero siempre el mismo eje. O sea, la imagen transmite
el mensaje, más que el texto en sí. Sí, claro. Entonces, claro, cuesta, Claro. o sea, un texto largo en Instagram no está diseñado tanto para eso, pero sí puedes suplir eso, por ejemplo, con que en la misma imagen se ponga un texto breve, ponte tú. Porque Instagram no se ve en el computador, o sea, no está diseñado para el computador, está diseñado para el teléfono, para el tablet. Ese es como el target, a diferencia de Facebook. Facebook, tú puedes escribir lo que quieras y la gente lo va a ver donde sea, pero en Instagram es más complicado, pero a la vez tienes que verlo como una oportunidad, porque por medio de un video corto o por una imagen puede transmitir uno un mensaje con pocas palabras. De hecho, esa es la clave, que tú en pocas palabras transmitas, seas capaz de transmitir el mensaje directamente. Y trata de usar tu Instagram porque está pegando fuerte, a pesar que Instagram en el último tiempo ha aplicado algunas políticas de restricción, ha sido un poco bastante, ¿me entiendes? Ujú. Pero yo sugeriría combinar ambas cosas en lo posible, Facebook Sí, no, sí, e Instagram. estoy tratando de hacerlo en ambos lados. Muchas veces he tenido que cortar un poco la biografía, pero es que la misma cara, yo pongo la tumba y la cara del personaje cuando hago la biografía, la tumba en el caso que la tenga, y la gente pregunta, ¿quién es? Entonces tú le ponís quién es. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Entonces le ponís qué hizo. ¿Dónde murió? Entonces al final termináis haciendo la biografía igual. Entonces, porque mi labor como investigador y como un personaje que trata de dar a conocer al personaje es contarle quién es aparte de la foto. Entonces es bastante más complejo, pero sí, trato de hacer en Instagram todos los días lo que hago en Facebook. Eh, eh, Pero ahí tú puedes, por ejemplo, como sugerencia y abierta que nos están viendo para optimizar las publicaciones, porque es complicado Instagram, porque hay que hacerlo en el teléfono. mm, Pero, por ejemplo, tú puedes hacer pequeños videos, ponte tú, y ahí colocar datos claves, o sea, datos base, ya donde nació, que vaya a la batalla de combate, participó, todo eso, y ahí van surgiendo estas interacciones. Y la gracia que tiene Instagram es que esa publicación queda ahí, o sea, cualquier persona que vaya a tu perfil va a seguir preguntando y se va generando una retroalimentación. Yo te confieso que hace años atrás no tomaba mucho cuenta de Instagram, pero con el tiempo me he dado cuenta también que puede ser útil porque es una plataforma que pega mucho en el público joven principalmente, porque como te dije, la imagen transmite más que un texto escrito en esta plataforma y porque permite justamente lo que estamos haciendo ahora, una conversación en vivo, ¿me entiendes? Cara a cara, aunque sea a distancia, y que los amigos acá vayan comentando. Así que yo te aprovecho de felicitar la labor que tú haces siempre, soy testigo de eso, en Facebook, en Instagram, de recordar a los veteranos, veteranas también, de la Diagonal del Pacífico, y te doy las gracias por esta instancia nuevamente de conversación. Siempre ha estado disponible para hablar de estos interesantes e importantes temas. no, y siempre voy a estar disponible, o sea, principalmente lo que el leitmotiv que uno tiene al final, o sea, aparte de los hijos, es importante evangelizar, discúlpenme la palabra, pero evangelizar lo que hicieron los veteranos. Lo que es Chile hoy se lo debemos a los veteranos en 79, el salitre en su momento, el cobre, que es el sueldo de Chile hasta el día de hoy. Eh, en su momento Tacna, ahora Arica, Tarapacá, la región de Antofagasta, todo se lo debemos a los veteranos. Así, si no seríamos un país bastante más corto, bastante más pobre, solamente dedicado a la agricultura. Entonces, trato un poco todos los días de sacar del olvido a quienes realmente hicieron lo que Chile hoy, una gran nación, y que a los cuales, como te digo, les debemos todo. Y siempre termino diciendo que un hombre solo muere cuando se lo olvida y que los veteranos de 79 van a seguir viviendo en el corazón y en la mente de los chilenos mientras haya uno que esté escuchando esta conversación y diga, chuta, ¿verdad? Voy a leer un poco de veterano. Y así, eh, es como una rueda. Hay que seguir día a día pudiendo hablar un poco de quienes realmente lograron lo que es Chile hoy, que es el gañán, el peón, el profesor, el albañil, el carpintero. Exactamente. Estimado Mauricio, quiero darte nuevamente las gracias por tu tiempo. También a las amigas y amigos que se conectaron a esta conversación. En estos tiempos de pandemia, de confinamiento, acá en Concepción estamos en cuarentena desde hace unos días. En Santiago tengo entendido que están en fase 2 todavía. Pero vamos a entrar luego a Pero la no otra. pasa.
¿cierto? Es más penoso en verano, ¿ah? Más que en invierno, porque en invierno por último uno huye del frío, pero aquí es todo lo contrario. Así que son tiempos complejos, pero hay que, hay que cuidarse. Así que te reitero mis agradecimientos y un saludo a quienes se conectaron, ¿ah? No, muchas gracias y que estén muy bien y nos vemos en otra ocasión. Así es. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Hasta luego.